se quedaron porque nosotros no somos para nombres largos. Igual que la palabra guanaguanare, ¿sí? Significa el lugar donde habitan las gaviotas, pero pronunciar guanaguanare es difícil y por lo tanto terminó en ¿qué? En guanare, tan sencillo como es, el lugar de las gaviotas. Entonces hemos aprendido aquí 3 palabras indígenas. La palabra cospe, que significa pajarito, alondra. La palabra coromoto, que significa detener la tormenta. Y la palabra guanaguanare, que significa el lugar de las gaviotas. Ahora bien, un día venía cacique Coromoto con su señora y con su familia paseando por el río Guanaguanare, ¿sí? Iban a hacer unas diligencias, pero venían paseando por allí. Y de repente se les aparece una señora bellísima. Y esto es una característica importantísima, porque era una señora de un aspecto bellísimo. Viene vestida de fiesta, viene con una capa roja de fiesta, con un vestido de fiesta, y viene presentando delante de ella a un niño. Y ese niño también viene vestido de fiesta. Pero para más, tanto el niño como ella vienen coronados. Evidentemente, si él es el que detiene las tormentas, ¿qué va a hacer? Se le acerca y le dice, ¿qué desea, bella señora? ¿O qué desea? Fue lo que le preguntó. ¿Qué desea? Y ella, con una voz muy bella y una voz muy suave, amigos, porque el tono hace la canción, le dice, yo quisiera que ustedes fueran donde los blancos, para que me echaran el agua en la cabeza y ustedes puedan ir al cielo. Una catequesis sencillísima, pero profundísima. Sencilla porque era para que ellos la entendieran. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han ido a escuchar discursos, etcétera, y en donde salen diciendo, pero qué persona tan inteligente, mira todo lo que dijo, qué maravilla. Y tú le preguntas, ¿y qué dijo? No sé, porque no entendí nada. Pero ella no. Ella ha podido decirle, vayan donde están los católicos, apostólicos y romanos, de manera de que les enseñen que existe la Biblia, que existe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y ahí dentro del Nuevo Testamento, él va desglosando lo que son los sacramentos, que son los pasos para llegar al cielo. Y él, hubieran entendido, si no sabía ni siquiera quién era él, no iban a entender nada. Pero él dice, vayan donde están los blancos. ¿Quiénes eran los blancos? Los blancos eran los españoles y los portugueses, y todos ellos venían bautizados. Unos más practicantes que otros, vamos a estar claros, la cosa es así. Pero ella dice, vayan donde están los bautizados de la Iglesia Católica, ¿ok? Para que les echen el agua en la cabeza. Claro, el lamento aquí, si estamos en el río, eso significa detener. Quien detiene la tormenta. Esto es muy importante que lo tengamos siempre en la mente y en el corazón. Ella se llama la Virgen de Coromoto, pero el cacique se llamaba Coromoto. Ahora bien, señores, cuando Cristóbal Colón descubre Venezuela, él entra por aquí, por el occidente, Margarita Coche Fugagua, primero por aquí por el delta, encuentra que aquello es tan bello, que aquellos ríos son tan voluminosos, aquella cantidad de parajes son tan fabulosos, y dice, esto verdaderamente es una tierra de gracia. Y después se va rumbo aquí arriba, Margarita Coche Fugagua, y esos son los primeros establecimientos que hay. Ahora, por el occidente también entraron otros personajes. Eran españoles y portugueses. ¿Sí? Y uno de los portugueses que entró fue el que los estaba liderizando, que se llamaba João Fernández. Este es el señor João Fernández. Trae caballos, trae animales que los indígenas no conocían. Además, todos míranos como venían vestidos, y ellos eran gente de Huayuco. O sea, cuando ellos ven esto, o sea, empiezan a pensar qué va a suceder con ellos. Y claro, João Fernández tiene la misma intuición que tenían nuestros indígenas nativos, que vivir entre dos ríos, entre el río Tucupido y el río Guanaguanare, era una maravilla. Y entonces, ¿qué hacen? Ellos buscan asentarse allí mismo, pero
los indios, liderizados por el cacique Coromoto, que como grupo no tenían nombre, se quedan, dicen, aquí no nos quedamos. Y se fueron a la selva. Y se van a la selva, todo el grupo, una selva muy cercana donde hay unos pajaritos muy bonitos, blanquitos y marrones, que tienen un piar lindo, que se llaman, en español se llaman alondras, y en indígena se llaman cospes. Y él entiende que ella está deseando algo muy bueno para ellos, porque en todas las culturas del mundo, y nosotros podemos retroceder a 6.000 años atrás, y vamos a encontrar que todas las culturas del mundo, después de esta vida, hay algún otro tipo de vida. No importa que tú creas en la reencarnación, crees en la reencarnación, pero crees en la reencarnación de verdad, que son, de acuerdo a los hindúes, 34 millones de reencarnaciones. Cuando descansas en paz, ese es tu problema, no es el mío, porque yo creo en una sola vida. Pero todos creían en otra vida. Por eso los egipcios los momificaban, por eso grupos indígenas metían a su cadáver en una canoa llena de frutas, por si acaso tenían hambre por el camino, y los echaban para que el río se los llevara. Todos creen en otra vida. Esto de creer que estamos hechos para que nos coman los gusanos, no lo aceptamos nosotros los humanos, ni que para que nos disolvamos en la energía universal, tampoco. Nosotros tenemos una presencia real. Entonces, ella le explica esto tan bello, y en un acto muy venezolano, ¿sí? El cacique Coromoto, después de aquellas palabras tan bellas, ¿sí?, le dice: ¿cómo no me das? Él estaba tan interesado en ella que no le preguntó cómo te llamas, tampoco le preguntó para cuándo lo quieres, como me llamo, tampoco le preguntó por qué me lo estás pidiendo. No, él sencillamente se quedó interesado con aquello. Vayan donde los blancos para que les echen el agua en la cabeza y ustedes fueran en el cielo. Y él se le inclinó y le dijo: ¿cómo no, bella señora? Y sale a donde quedan los hombres. Y le dice: nos vamos de aquí porque hay una bella señora que me dijo que nos fuéramos de aquí para que aprendiera. Y en eso iba pasando por Sánchez. No quiero que se le olvide. Recuerden, porque la vamos a ver más adelante. Juan Sánchez, el conquistador español, se presenta allí y él les dice: bueno, mira, yo voy con tu Cupido, cuando yo regrese, cuando yo venga de regreso, yo me los llevo. Entonces, él regresa a los 8 días. Cuando regresa a los 8 días, se van todos los cospes, se van junto con Juan Sánchez, bajo la tutela de un fraile capuchino. Y aquí hay un aspecto que es muy interesante, que nosotros tenemos que darnos cuenta. Juan Sánchez y su esposa ayudan al fraile capuchino, ¿sí?, a la evangelización. Y una evangelización que empieza con un sacerdote y un matrimonio. Matrimonios que me están escuchando, vean la importancia que desde el principio están teniendo en la evangelización de Venezuela. Él empieza a enseñarles y pasa un tiempo, y pasado un tiempo les dice: señores, mañana es 8 de septiembre y en el mundo entero el 8 de septiembre se celebra el cumpleaños de lo que ellos llaman la Virgen de en 1652. Ella se había aparecido en el río en 1651, no se sabe exactamente la fecha, no contaban la fecha. Sí sabemos que además de aparecérsele al cacique y a su familia, se siguió apareciendo a los niños. ¿Qué hablaba con los niños? No sabemos, pero los niños decían: es que estábamos conversando con la bella señora. ¿Qué hablaban? No lo sabemos. De eso, lamentablemente, no hay registro. Lo que tenemos que saber es que el corazón de la Virgen estaba en los niños y estaba en esa pareja de matrimonial de Coromoto y su esposa.
Ahora, el cacique, habiendo salido de su selva, ahora estaba en Guanare, y todos sabemos el calor que hay en Guanare, la sequía de Guanare, y él tenía que agarrar y abrir zanja para meter la semilla, buscar todo para echar agua, y cómo hacía, no podía, o sea, no sabía qué hacer más, ¿ves? Estaba cansado, y él decía, el culpable, el responsable soy yo, porque yo fui el que los mandé acá que vinieran, ¿cierto o no? Yo fui el que los mandé que vinieran, por lo tanto, ¿verdad? No tengo a quien echarle la culpa. Entonces él estaba más bravo todavía consigo mismo. Y cuando el fraile capuchino les dice, mañana nos vamos a echar el agua en la cabeza, el cacique dijo, yo no. Y amanece el sábado 8 de septiembre, y el cacique, al levantarse, huye, y huye para la selva, una hoja de plátano. Y en esa hoja de plátano que le envuelve, la pone en la parte de arriba del bohío. ¿Sí? A todas estas, el niño, muchachero de 8 o 11 años por ahí, está viendo todo. Y espera que el tío se duerma. Y cuando el tío se duerme, sale corriendo. ¡Señor Sánchez, señor Sánchez! ¿Se acuerdan de Sánchez, el conquistador? Señor Sánchez, ¿eh? Mira lo que está pasando. Y Sánchez no le cree. Hay que creerle a los muchachos, ¿sabes? Sánchez no le creyó al principio, le costó al muchachito bastante que le creyera. Pero por fin se va a él y regresan a la choza. Cuando regresan a la choza, ve que puede sacar la hoja de plátano, saca la hoja de plátano y se la abre al señor Sánchez. Y Sánchez ve que la hoja de plátano está totalmente brillante y que es la madre del Dios, pero del tamaño de una huella dactilar. En ese momento sucedieron una serie de cosas. Él quiso llevarla a la iglesia, pero no pudo. Esta es una zona muy difícil geográficamente. Pero él se lleva la huella dactilar, se la lleva a su casa y la pone sobre una mesa con una velita. Aquí hay un mensaje también muy importante de la Madre de Dios. Porque cuando la Madre de Dios se aparece en México, se aparece en la tilma, en el manto, ¿sí? Ella se aparece completica de 1,60 m de altura, de manera de que todo el mundo la vea. Todo el mundo la puede ver desde todas partes. Aquí no. Volteen a ver su huella dactilar, por favor, de nuevo. ¿Ves? Tu huella dactilar, tú tienes que, hasta para ver las formas que hay en tu huella dactilar, la tienes que acercarte, tienes que detallarla. Ella, cuando la ponen aquí, en la mesita, la gente se acercaba. ¿Qué quiere decir así la Madre de Dios para nosotros? La Virgen de Coromoto, la Madre de Coromoto, lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a verla. La Virgen de Guadalupe la podemos ver desde lejos, darle alabanza desde lejos. Aquí no, ella quiere que tú te acerques y que yo me acerque. ¿Por qué? Les dije que hay cosas en la vida que no tienen explicación. Cuando ella se aparece así, la gente empieza a ir de un lado para el otro, a casa de Juan Sánchez. Juan Sánchez llega un momento que dice, no, mi casa no es una casa pública, ¿entiendes? O sea, le construyó una especie de capillita, que es esto, ¿sí? Y iban a venerar a la Virgen allí. Los indios, los españoles, los portugueses, todos iban a venerar ahí a la Virgen. Pero vamos a retroceder un momentico al 8 de septiembre en la noche. Si ustedes se acuerdan, el 8 de septiembre en la noche fue cuando ella se apareció. Dejó su imagen en la mano del cacique, y el cacique, ¿qué hizo? ¿Amenazó con qué? Con quemarla al día siguiente. Y se entra en el bohío. Ahí en el bohío de su casa estaba su esposa, estaba una cuñada y un sobrinito. ¿Sí? Y cuando entra, se tira sobre la cama, y cuando se tira sobre la cama, aparece una luz en toda la puerta. Y él ve la luz
Y la furia del enemigo dice, ¿qué haces aquí? Él tenía más de un año que no la veía. Dice, ¿qué haces aquí? Vete de mi casa. Entiendan, señores, que Él es capaz de botarla de su casa. Es que Él no sabe con quién está trabajando, Él no sabe con quién está lidiando. La bota, vete de mi casa. Y como ella, en esta ocasión, no pronuncia ni una sola palabra, sino que junto con el niño, porque ella siempre tiene al niño enfrente para que tú veas primero al niño y después la veas a ella. Ella sigue entrando, sonriendo, con el niño dentro de la casa. Camina dentro de la casa. Él entonces agarra y le dice, con matarte me dejarás. Y agarra el arco y la flecha y ¡pum! Para flecharla. Pero ella se sigue acercando, sonriendo. Y ya está tan cerca que no la puede flechar. Zumba el arco de un lado, zumba la flecha del otro y se abalanza y hace ¡uah! Y la agarra. Y cuando hace así, desaparece la imagen y en la mano tiene una iluminación total que no sabe de dónde sale. Y empieza a decirle a la esposa y a todos ahí, la tengo, la agarré, aquí está, la tengo. ¿Eh? Y la esposa le dice, abre la mano para ver qué es lo que tiene. Y cuando él abre la mano para ver qué es lo que tiene ahí a la bella señora, esta vez sentada. Quiero aquí detener un momento para que analicen algo que es muy importante. La Madre de Dios, con su Hijo Jesús, entra dentro de la casa de alguien que no la conoce. Él no sabía quién era ella. Él la llamaba la Bella Señora. Eso era todo. Entra dentro de esa casa. Es la casa de un pagano. Él la bota de su casa, la amenaza de muerte e intenta agarrarla y atraparla. Eso no ha sucedido en ninguna aparición en ninguna parte del mundo. Es un caso exclusivo de Venezuela. Y además de todo una gracia, pero es un caso exclusivo de Venezuela. Él la ve aquí y esto es importantísimo porque cuando él la ve en la mano, ¿ve? Que la ve completamente viva. Y eso es algo que los estudiosos, los investigadores, aquí Nancy Jiménez y Pablo González nos lo van a explicar con más detalle. Él la ve completamente viva, pero los investigadores también la vieron completamente viva. Y nosotros sabemos que esta es una imagen viva.